es necesario y es obligatorio más bien el que la sociedad esté evaluando de manera continua la gestión de los gobiernos. Si no se evalúa, no se va a procurar que mejore. Entonces las evaluaciones, el propósito es que mejore la gestión. Y en este sentido, el programa Safran ha dedicado este día a evaluar, a hacer un ejercicio de evaluación, porque es difícil poder hacer una evaluación total, completa, íntegra, en un programa de una hora, cuando ni siquiera una hora completa se le va a dedicar a la evaluación. Pero sí vamos a tener las apreciaciones en diferentes ámbitos de estas eminencias, de estos comunicadores políticos, trabajadores sociales, que están hoy aquí con nosotros para poder hacer un diálogo en el que queremos que ustedes también participen con sus comentarios, con sus preguntas, con su punto de vista. Así que, empezando de inmediato, pues tenemos ahora aquí con nosotros a Rafael Campuzano y también a Julio Ramírez. Viene en camino Franklin Sisa, quien también va a estar compartiendo con nosotros. Pero vamos a empezar de inmediato. Y la primera pregunta es la siguiente. ¿Cuáles han sido las áreas en las que el gobierno ha realizado las principales obras y en cuáles áreas el gobierno ha puesto menos o ninguna atención en el año 2025? Vamos a empezar con Julio Ramírez, quien es también miembro del Partido Revolucionario Moderno, PRM. Bueno, lo primero es muy buenas tardes a ustedes, como no, tanto a Eugenio como a Yanelkis y al amigo Rafael Felo Campuzano, que siempre nos acompaña en este tipo de actividades. A nosotros aquí, cuando venimos a esos debates, siempre está Felo, y a todo el pueblo de Jaina desearle una muy feliz Navidad. Sobre la pregunta de qué ha hecho el gobierno, entiendo que el gobierno nacional, ¿verdad?, al que se refiere. Exacto. Yo creo que el año 2025 fue positivo para Jaina en cuanto a lo que es realización directa del gobierno. Ahí tenemos obras de la importancia que fue el Infotep, que fue realmente entregado en principios de año, y también la realización ya y entrega de lo que fue en la playa, ¿verdad?, ya el malecón, el nuevo malecón, y está en un % importante la construcción de lo que sería un parque que para mí va a ser lo que va a unir definitivamente en cuanto al crecimiento normal que tiene que tener el municipio, ese parque que se está realizando en la zona industrial de Jaina, porque Jaina se veía claramente dividido entre un área urbana bastante desigual y una zona totalmente industrial. Entonces eso siempre en algún momento hay que ser el híbrido que permita el crecimiento, y nos faltan muchas cosas por hacer. Yo creo que el manejo de lo que es las vías del tránsito es importante que se hagan, porque tenemos, por ejemplo, la ruta crítica de las emergencias médicas, donde tenemos el Barsequillo, Peralta, Clínica Jaina, y entonces tomamos hacia el final de la Duarte. Hay que conectarla con fluidez. Entonces, tarde o temprano tendremos que tener una calle de Barsequillo que sea más expedita y de una vía, y son cosas que están por hacerse. Pero en sentido general creo que hay que hacer siempre una evaluación que nos permita pensar en el desarrollo de ese casco urbano. Entonces, la pregunta es muy directa hacia cosas. Yo creo que, como decía Eugenio, es muy difícil uno hacer ciertas evaluaciones, porque creo que han faltado cosas importantes nosotros mismos, de crear las condiciones, de saber no solamente los que nos faltan, que siempre nos faltan cosas, sino que esas cosas lleven a algo. Porque vi en una entrevista reciente al alcalde que decía y reconocía que él no tenía un plan de gobierno. Y eso es bueno de un lado, él es un gobierno inmediatista que te resuelve inmediato el problema, pero no te lleva a nada. Y eso son de las cosas que debemos en el futuro evaluar. Bien, muchísimas gracias. Vamos a escuchar entonces a Rafael Campuzano, quien es miembro del Partido de la Liberación Dominicana. Bien, buenas tardes. Saludos a todos los televidentes y a este equipo, a Julio, que siempre nos toca vernos aquí
la cara para evaluar situaciones, ¿verdad? Bueno, mira, nosotros desde el punto de vista de lo que es un gobierno como el que tenemos en la actualidad, que comenzó en el 2020 y ya va para su segundo periodo, va completando su segundo periodo, realmente lo que nosotros visualizamos como participación del actual gobierno, la pregunta yo no sé si tú la quieres suscribir, Sanó, a Jaina, o es en términos general, porque me sentía con esa duda, ¿verdad? Ambos. Primero hay que reconocer que ha sido un año muy difícil, pero que sobre todo, comenzando para el proceso electoral, muchas de esas obras no llegan, como Julio decía, por un plan director de desarrollo. Si nos ponemos a evaluar las obras que se están realizando, que dicho sea de paso, no las rechazamos, ¿verdad que sí? De hecho, nos tocó a nosotros elegir o valorar esa obra las dos obras más grandes que se han hecho, que son la del Gringo y la de allá del parque industrial, el parque que se está haciendo, que dicho sea de paso, nosotros le cuestionamos a esa obra una sola cosa, y era que las dos estaban en un espacio industrial que hacía vulnerable a las personas que iban a disfrutar de esas obras, porque la primera en Gringo está hecha al lado de los tanques que se hicieron del malecón de Gringo, está al lado de los tanques que tiene Celso Marrancini, y la otra también está al lado de Multiquímica, como quien dice, y al lado de otras empresas, que concentrar personas en lugares como esos es cuestionable que lo hagamos vulnerables en ese momento. Entonces, yo veía esas dos dificultades. Me parece que la idea del parque está excelente. Pudo haber sido en otra zona, en una zona con mejores condiciones. Y también las obras que necesita Jaina también tienen que traspasar por evaluaciones necesarias, como es el tema de vialidad. Por ejemplo, Jaina se ha convertido en un caos de la noche a la mañana, porque la presencia del puerto de Jaina aquí y los camiones, el clinker y todas las cosas que llegan por el muelle, y sobre todo en estos momentos de época navideña, ¿verdad?, de fin de año, ha hecho que esto sea un lugar casi invivible. Y a eso se le agrega que en estos momentos van a haber obras privadas, como ya está el Olé, pero ya se habla de que van a hacer un Bravo, que van a hacer... Imagínense cómo será esta ciudad dentro de un año o dos, si no se trabaja el tema de la vialidad pública, y si no se abren nuevos caminos, nuevas calles, si no se amplían calles, si no se hacen nuevas rutas que garanticen el desarrollo vial. Entonces yo pienso que, si bien es cierto, han habido dos obras, las dos se han hecho también en periodos electorales, y nosotros sabemos a qué se prestan esas obras en periodos electorales. Duraron mucho tiempo paradas, ¿verdad que sí? Porque sabemos que muchos de esos fondos pues sirvieron para contentar el proceso electoral. Y nosotros entendemos que es una desgracia que nuestro desarrollo se dé de espaldas a la potencialidad como pueblo que somos. Somos una zona industrial, y ahí sí quiero valorar el Infotep, porque es una propuesta buena. Yo pienso que eso fue una obra buena para Jaina. Lo es en el sentido general, porque prepara personas también hay que ver, para que vayan al parque industrial a emplearse, ¿verdad que sí? Hay que ver si estamos colocados a una propuesta de desarrollo estratégico o a una propuesta de desarrollo para el sector industrial, y cómo eso se revierte también en la población, porque hay que ver cuál es. Ok, tenemos empleos, pero la calidad de esos empleos, cómo aporta al desarrollo del municipio, y si el municipio exhibe el desarrollo como en físicamente, ¿verdad? Porque nosotros estamos viendo, ayer oía una gente hablando que Jaina parece un batey, ¿verdad? Bastante, lo decían en el sentido de que no se ve como una ciudad, y es lo que yo quiero argumentar. Entonces yo pienso
este año el presente gobierno, si bien es cierto que ha hecho inversiones en Jaina que deben valorarse, debe verse como positiva, sobre todo la del Infotep, yo pienso que hay que reorientar esas inversiones a que haya un desarrollo sostenible de toda la población, que crezca la pequeña industria, que crezca el comercio y que se mejore la calidad de vida de los pobladores de Jaina. Bien, muchísimas gracias, Rafael Campuzano. Tenemos con nosotros también a Franklin Sisa, quien es comunicador, pero además es miembro del partido Fuerza del Pueblo. Y para él también la misma pregunta: ¿cuáles han sido para ti las áreas en las que el gobierno ha realizado las principales obras y en cuáles el gobierno ha puesto menos o ninguna atención durante el 2025? Bien, saludos, placer poder compartir con ustedes espacio en esta tarde-noche. El profesor Julio Ramírez está aquí al lado mío, Felo Campuzano, un buen amigo, profesor Sanó Yanelkis, también compañera nuestra de cabina en algunos momentos. Voy a ser breve. El gobierno ha focalizado todo su accionar en materia de inversión, en lo que tiene que ver el turismo en Jaina y también en lo que tiene que ver el área de educación. No necesariamente lo ha trabajado quizás de una forma para hacer crecer la vistosidad que tiene el municipio, más bien para, como decía Felorita, trabajar un tema de campaña. Sin embargo, aplaudimos porque en esos temas de campaña pues pudimos salir básicamente agraciados con un tipo de obra como esta. Tenemos nuestras diferencias con relación al trato que se le está dando a la misma. Por ejemplo, el día pasado conversábamos con el encargado de Edesur en Jaina, el cual le decíamos que cuál es la situación que ocurre en el trayecto del Infotep, porque no tiene luz. Entonces tenemos una buena infraestructura para la educación, sin embargo, no tenemos la forma de darle la seguridad a los estudiantes que allí se llevan a cabo sus estudios. También le preguntábamos que por qué el malecón tenía hasta ese momento 15 días oscuros, cuando nosotros tenemos aquí la principal oficina que distribuye la energía eléctrica. Y lo que nos respondió fue que todavía eso está en manos de la constructora y eso fue ya inaugurado por el presidente, para nosotros así afianzar de que fue un tema para poder así agilizar los propósitos de campaña y llegar a ocupar posiciones importantes. Saludamos esas obras, porque esas obras de una forma u otra son importantes. Lo que nosotros quisiéramos es también puntualizar lo que ocurre en torno a ellas. Bien, muchísimas gracias. Seguimos, Yanelkis, con la